Buenas tardes. Hoy se encuentra con nosotros Paulus Núñez. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes, tardes. Paulus. También está con nosotros Rafael Narbona. Hola, buenas tardes. Bien, para los que no lo conozcan, diré que Paulus Núñez es salmantino de cuna, pero australiano y belga de adopción. Sí, Es director de teatro, pero sobre todo traductor. Y yo diría que también pensador, porque, por ejemplo, yo he estado viendo cómo explica el teatro del absurdo de Beckett y hace ahí unas reflexiones filosóficas muy buenas. Y a ser también amigo de Arrabal, yo creo que es también un gran pensador. Pero bueno, es conocido por traductor y director de teatro, de los más importantes españoles. Y podemos decir que ha estado en París, o organiza también en Luxemburgo, en Bruselas, y es autor de libros como este, es un gran especialista en Unamuno, en la última lección de Unamuno, Vencer no convencer. No habría que añadir ni conquistar ¿no? Ni conquistar es convertir y cosas así. Ahora hablaremos de esto, también empezaremos hablando de esto, pero también podemos hablar de muchas obras suyas, desde ediciones bilingües de Virgilio, una versión ahora también de Cervantes, del Quijote de Cervantes, que estuvimos hablando hace unos meses, también sobre Eurolito, mujeres, la sátira, monstruos y duendes de cántabros, y ahí tiene muchas obras. Hay muchas obras. Yo creo que habría que seguir, todos los que nos oigan o vean, les recomiendo las obras de Paulus Núñez. Y Rafael Narbona ya lo conocen, es crítico literario y también un gran escritor. Y sacará dentro de poco, ¿no? Sobre Tintín, ¿no? Sí, voy a sacar en unos días, se está retrasando un poco por culpa de por la carestía de papel que hay a nivel mundial, ¿no? Entonces, pues bueno, el día 12 de diciembre está previsto que salga un libro sobre Tintín que se llama Retrato del reportero adolescente, un paseo por el siglo XX, que me ha hecho el prólogo Álvaro Delgado Gal, que es el director de Revista de Libros, y viene con una frase de cortesía de Pérez Reverte recomendando la obra. Es una especie de novela sobre un encuentro imaginario con un Tintín de 93 años en las afueras de Bruselas. Aunque él niega ser Tintín, ¿no? Y dice que se llama Nieman. Ya sabéis lo que significa Nieman, ¿no? y, pero claro, como también Moulin Sarr S.A. se tira al cuello de todo el que utiliza sus imágenes, de todo el que utiliza el nombre de Tintín, no nos han dejado utilizar ni el título original de Tintín, que era El asunto Tintín, entonces ni hemos podido utilizar ninguna imagen en la portada, así que hemos tirado de la imaginación. Pero es un ensayo novelado sobre Tintín y sus aventuras. Y bueno, en breve estará en las librerías, así que bueno, os Muy invito a bien. leerlo. Paulus, ¿tú estás en Bruselas, en Bélgica, o estás en España Bruselas. Estoy en no, en Bruselas Australia? y lo que acaba de decir Rafael me interesa mucho, porque soy tintinómano. ¿Mm? Ah, Sí, 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 sí. Es cierto que estos sinvergüenzas, porque no hay otra palabra, se han exacto. apoderado de Tintín y de toda la herencia de Hergé a través de la mujer, ¿no? De la viuda, y están haciendo cosas horribles, horribles. Afortunadamente, aquí todavía, y ahora me levantaré, abandonaré este sitio un minuto y os voy a mostrar un pirata, un pirata belga, que ha sacado una cosa, y estos fueron a por ellos, hubo juicio, y al final ahí está. Ahora os lo enseño Lo porque merece perdieron. la pena. Y Lo- yo creo que, claro, lo que tú no puedes hacer desde Madrid es tratar de meterte en un jaleo jurídico internacional porque vas a perder, ¿no? Hace un mes o así perdieron, no sé quién fue, leí que les habían, vamos, después de tener hecho todo el trabajo y tal, se quedaron con él, ¿no? Este tipo de cosas de destrucción. Hergé sería lo que fuera, pero sobre todo respetaba la creación, ¿no? Entonces da una pena tremenda ver que esto pase únicamente por dinero, ¿no? Pero en fin, Claro, pues es no sé así. si conoces lo que comentas. Hace un mes, no sé si te refieres a esto, hubo una exposición en Barcelona, Eso un es. artista plástico, entonces Sí, cogió, hizo pues una especie de versiones donde
pues los hermanos de Dupont y Dupont, pues que aquí son Hernández y Fernández, aparecían, pues uno se convertía en Nietzsche, en fin, una especie de recreaciones imaginativas, creo que de gran valor estético, y bueno, le enviaron un burofax diciendo que como no lo retirara todo, que se tuviera las consecuencias, se ha cancelado la exposición, han dejado de vender el catálogo. Todo esto empezó cuando, bueno, Hergé dejó a su primera mujer por una colorista que trabajaba en sus estudios y que tenía la edad de ser su nieta. Ella se quedó viuda y luego se casó con Nick Rothwell, que es el propietario de la primera tienda especializada en Tintín en Londres. Y él dijo, Tintín es el Rolls Royce del TVO. Vamos a sacar, dinero de debajo de las piedras. Han ido contra blogs sin ánimo de lucro. Incluso pleitearon contra un hospital infantil que había utilizado imágenes en el hospital de Tintín. O sea, que algo más canalla no se puede imaginar. Y es que no les interesa el legado de Tintín, lo único que les interesa es el dinero. Sí. Perdonad, voy a levantarme y traigo una cosa, aunque solo para que veáis la portada, lo que se ha hecho aquí en la propia Bruselas. Muy bien, gracias. Claro, nosotros, fíjate, yo, Antonio, escribimos a Mulansar para ver si podíamos utilizar imágenes o como título el asunto Tintín, que es como yo lo quería haber titulado. Y nada, nos dijeron que no, que Tintín está registrado como marca, también Hergé, que no podíamos emplear imágenes. Y entonces, bueno, lo que hicimos es que el viejecito que aparecía que era Tintín, yo le convierto en un viejecito misterioso que se llama Nieman, nadie, y que se queda flotando en el aire la idea de que es Tintín. Y yo lo que me voy entrevistando con él durante 3 meses y vamos hablando pues de todas sus aventuras y de paso pues hablamos del siglo XX, de la SOA, del viaje a la Luna, del conflicto en Oriente Medio, etcétera. Así que bueno, ahí está. Que va a estar muy bien, y cuando se explique tendremos ocasión de hablar de ello aquí también. Pues fantástico. Contigo. A ver lo que nos trae. Sí. Seguramente habréis oído hablar de los entartadores belgas. Es decir, estos señores que esperan que venga un personaje famoso a Bruselas o incluso se trasladan de aquí a París a otros sitios y le tiran una tarta de crema a la cara. Sí. Bueno, pues eso en realidad es un señor, pero que tiene su grupo de apoyo. En total era una docena o así, ¿no? Y uno de esos es el autor de esto. La vida es... Sí, lo conozco. ¿Lo conoces? Sí, bueno, se montó una buena con esto, sí. Han salido 3. Sí, muy heavy. Este es el último. Anda. Bueno, se les hizo un juicio, se les llevó a juicio, porque claro, tienen algunas cosas realmente duras, ¿no? Pero creo que aquí está, hubo una reacción de la prensa. Aquí leo, la viuda de Hergé reclama 10 millones a Jacques Bicois. Bicois es el que hizo estos álbumes, ¿no? Os diré que estos en este momento se pueden comprar en un sitio donde yo sé, aquí en Bruselas. Esta reclamación se hizo ya en 1991. Pero la decisión del juez, irrevocable ya, porque claro, hay cosas, por ejemplo, Tintín cuando sube al sobrado de la casa y encuentra a una muñeca inflable, o sea, es una cosa tremenda, ¿no? Bueno, pues contra estos ya no se puede ir, porque hubo un juez que lo paró. Por eso digo que si eres de aquí, es quizá muy difícil lo que pasó el otro, eso que yo lo leí así deprisa en Barcelona, y otra burrada, o sea, que se permite en el nombre del dinero. O sea, estos han capitalizado eso, que ya Hergé tenía lo tenía muy bien engrasado todo, o sea, cómo funcionaba, cómo se hacía dinero y tal. Pero lo que están haciendo ahora realmente es ir en contra del personaje y en contra de no sé, de lo que creó Hergé, que es muchísimo. O sea, no sé si podemos comparar esto con, no sé, la novela de caballerías, ¿no?
Pues llega este señor y crea una cosa nueva y hay alguien que la monopoliza solo para ordeñar la vaca. Es tremendo, de verdad. Sí, porque al mismo tiempo no promueven la investigación. O sea, si dijeras, no, es que están, ni promueven la investigación. Aquí hay una asociación de tintinófilos que es española e hispanoamericana. Se han tenido que llamar Mil Rayos, porque no les dejaban utilizar el nombre de Tintín. Y tienen una revista y les limitan publicar 2 o 3 viñetas con imágenes y tienen que pagar y están encima de ellos para ver si se pasan un pelo, nada más en el más puro estilo mafioso, ¿eh? Enseguida Sí, con sí, sí. amenazas, con intimidaciones. Bueno, yo no lo he hecho, evidentemente, a mí todas estas historias me deprimen, pero yo soy un gran enamorado de Tintín, lo llevo leyendo ¿no? Lo llevo leyendo desde que era niño. El primero fue Tintín en América, en francés, que me lo trajo mi hermano, que vivía en París. Y ya desde entonces, pues los he leído todos una y otra vez, ¿no? Yo había publicado ya 22 artículos sobre Tintín, sobre Jado, sobre la Castafiore. Incluso le había hecho una entrevista imaginaria a Silvestre Tornasol, que apareció publicada en Zenda. No sé si se enteran, pues. Y otra entrevista imaginaria a Bianca Castafiori en Barajas, ¿no? En el aeropuerto. Entonces, pues bueno, he cogido y me he permitido pues esta fantasía. Bueno, me ha salido un texto largo, 350 páginas. Y a ver, espero que tenga. Lo leyó Pérez Reverte, que también es un gran tintinófilo, y le había gustado muchísimo. Era fascinante. E incluido incluso a Pérez Reverte como personaje, porque el Nieman me entrega las memorias, sus memorias, que son las memorias de Tintín. Entonces yo se las doy a Pérez Reverte en un restaurante chino que hay en el Palace y que recuerda al Loto Azul, para que él busque, para que él busque editor, ¿no? Y también le pongo a Pérez yendo con el capitán Haddock en un velero y enfrentándose a unos piratas malayos. En fin, está hecho con humor, con fantasía, no es un texto erudito. Por eso yo adopté la forma un poco de novela, para que pudiera leerse, Sí, porque sí, luego sí. analizo los álbumes cuando se publicaron, etcétera. Para no hablar de mí, sino de ti, que eres el protagonista, lo primero, Polus, ¿de dónde sale tu nombre? Porque es que me llama mucho lo Sí, primero que he pensado es en Castor y Polus, claro. sí. Bueno, en primer lugar te diré que Pérez Reverte le encantará, pero y tengo un gran amigo también tintinófilo que le encantará tu novela, que es, o tu relato, y que lo conoces, Luis Alberto de Cuenca. Hombre, no me digas También. que le conoces en persona. Sí, 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 Claro, hombre. sí. Somos muy amigos. Sí, sí. Es que yo, Ese fíjate, no, ha perdona, venido no, aquí a veces, ha venido aquí y ha estado comprando cosas aquí en Bruselas, sí, sí. me han dicho que es absolutamente encantador Ah, y luego es que, fíjate, tenemos en común el mismo encuadernador, porque yo ya, soy aficionado a, ya veo ya. a los libros encuadernados, las primeras ediciones encuadernadas, Mm, y tengo como 300 de estos, ¿no? Pues el encuadernador también lo es de Luis Alberto de Cuenca. Entonces mm. hemos quedado que apenas tenga el libro, pues lo voy a llevar y nos vamos a conocer. Y además ahora, pues bueno, yo le quería entrevistar para el Cultural, que iniciamos una nueva Mm, etapa, y el encuadernador está enamorado de Luis Alberto. Dice, es la mm. persona más encantadora que Sí, he sí, sí, conocido sí. jamás. Pues Pues sí, una cosa que puedes hacer, si vas a a presentar el libro, pídele que te lo presente él, que ya verás qué presentación te hace. Ah, pues A mí, mira, sí, a mí me ha Luis presentado hace Alberto tiempo, de, sí. Luis Alberto de Cuenca es muy amigo de Arrabal Sí, 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 y, muy por amigos. supuesto Sí, sí. también mío, coincidimos con Arrabal y Luis Alberto en varios sitios Mm. aquí en Murcia. De hecho, tengo un relato suyo, original, inédito, que le regalaron, no sé si a Arrabal le regalaron y lo tengo yo, original, porque está con un cartel, es una obra de arte y el relato de Luis Alberto de Cuenca, está muy bien. Sí, Y sí. hemos coincidido muchas veces. sí, yo conozco a Torres Dulce, a Ah, Eduardo Torres Dulce. muy amigo de Luis Alberto. Yo no eh, lo bueno, no sé, pero he oído hablar 40 veces a él, sí. Pero y, sí, a él le va a encantar tu libro, estoy seguro. y desde luego Torres Dulce es encantador y de Luis Alberto es que todo el mundo me dice maravillas, que es la persona más amable, cercana, cariñosa y tengo Pues muchas. espérate si te lleva un día a su biblioteca, ahí sí te vas a enamorar de todo. Ya, ya, hombre, ya sí, he visto fotos y sé que tiene 20 y tantos mil libros. Sí, Yo sí, tengo 10.000, la mitad, pero bueno, hay sí. una diferencia. Y desde luego yo espero, y quiero conocerle y quiero escribir sobre él, porque además él me parece un gran escritor. Entonces tengo Luis muchas Sí, Alberto ganas sí. de Cuenca es un gran escritor, un gran poeta, es un gran poeta.
Antes de que responda a Polus, a ¿por qué tu nombre propio, Polus? Recomiendo este libro, que va a salir o ha salido ya, que es Ya salió, Vencer. sí, sí, el mes pasado. Vencer no es convencer, ¿eh? La última lección de Unamuno. Y Polus es uno de los que más sabe, experto investigando más de 30 años en la obra y en los hechos y en la vida de Unamuno. Eh, últimamente las cartas, no sé si lo he dicho, las cartas de los Machado con Unamuno, hace unos años, viaje por Italia, Francia y Suiza, también que estaba inédito de Unamuno. O sea, si hay alguien en España, en Bélgica, en Australia que sabe de Unamuno es Paulus y nos puede ahora hablar de qué pretende de nuevo con esta obra que recomiendo y Pues sí, sobre todo esa sobre todo, diferencia. Sí. sí, debo decirlo sobre todo porque creo que Rafael no lo sabe. Hace 6 años, creo que fue 16 o por ahí, yo saqué un libro que se titulaba Venceréis, pero no convenceréis, la última lección de Unamuno. Entre tanto, ahora puedo asegurar que Unamuno jamás dijo esa frase. Fue un invento de la zona republicana, probablemente rebotando por París, pero Unamuno lo que dijo fue: vencer no es convencer. Es lo mismo, es lo mismo, es el mismo concepto, pero no son las mismas palabras. Y todos sabemos que la forma de las palabras, sobre todo cuando el intermediario, ¿no?, el periodista, el que está de intermediario, lo cuenta de una manera más cercana, más directa, más espontánea. La primera vez que la frase, tal como la conocemos, venceréis pero no convenceréis, aparece es unas 6 semanas después del 12 de octubre del 36. Pero hoy hay una versión anterior, en un diario de Castellón del 30 de octubre, es decir, entre el 12 de octubre que se produce el hecho y el 30 de octubre hay poco tiempo, aparece un filete en un periódico y dice: hace unos días en Salamanca el rector les dijo a los insurrectos, a los facciosos, se dicen los facciosos, convenceréis, pero no venceréis. Esa es la primera versión. Luego alguno se dio cuenta de que eso no estaba bien decirlo, ¿eh?, y dijeron venceréis, pero no convenceréis. Entonces, es apócrifo. Pero es cierto que Unamuno hizo un discurso breve, que es el que está ahí, del que estamos hablando. Si quieres te lo leo. Sí, puedes leerlo, por favor, y exactamente Vale. porque es como realmente sucedió. Está aquí en el Sí, libro. esto es lo que dijo Unamuno. Levantándose antes de que cesen los aplausos y de que Pemán tome asiento, porque el anterior orador había sido Pemán, que había hecho un discurso bastante incendiario, ¿no? Y otro anterior también, otro señor que había intervenido antes. Unamuno dice: al abrir este acto que presido en nombre del jefe del gobierno del Estado, dije que no iba a hablar, pero algunas cosas que he escuchado me obligan a hacerlo. Acabo de escuchar insultos contra los catalanes y los vascos, a quienes se tacha de antiespañoles. Yo soy vasco por los 4 costados y vine a Castilla a enseñar el castellano. Y el señor obispo es catalán. No podemos caer en una unidad de la ramplonería. Se ha hablado aquí de guerra internacional en defensa de la civilización occidental. Yo mismo lo he dicho más de una vez. Hay que salvar en España la civilización occidental cristiana, puesta en peligro por el bolchevismo. Pero no nos engañemos. Los métodos que se están empleando ni son civiles, ni occidentales, y mucho menos cristianos. Esta no es una guerra civil, es una guerra incivil, es una guerra de odio. Solo se oyen voces de odio y ninguna de compasión. Qué tristeza da saber que algunas mujeres están participando en asesinatos en la otra zona y que en esta hay mujeres que, a pesar de llevar sobre el pecho imágenes religiosas, van con sus niños a ver los fusilamientos. ¿Qué pensaría de eso Santa Teresa?
Es el terrible resentimiento, es la lepra española, es la envidia que tan bien señaló a Fuego Quevedo, es el odio a la inteligencia. El odio a la inteligencia, que es crítica y diferenciadora, inquisitiva, pero no inquisidora. Tengamos en cuenta que vencer no es convencer, ni conquistar es convertir. Hay que imponer la paz y que el nuevo ciudadano que se quiere formar sea tan español como los del otro extremo. ¿Qué español puede ser antiespañol? Eso que se llama la anti-España también es España. Oh, sí, sí. Sé lo que me digo. La anti-España es España también. La antipatria no existe. Todos somos igual de españoles, de una misma patria. Y hemos de luchar todos juntos en unidad con catalanes y vascos. Sin ellos, España estará mutilada. Así podremos descubrir un nuevo mundo mediante el imperialismo de la lengua. Recordemos que también era español el filipino Rizal, que cuando iba a ser fusilado se despidió de la vida con unas palabras en español. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Le interrumpe Millán Astray. Y ahí ya termina prácticamente el discurso de Unamuno. Menuda lección final que da Unamuno en toda su vida, Cumbre. Yo creo que también dice Unamuno que me recordarán, no se van a olvidar de mí, los españoles no os van a olvidar, porque yo creo que fue consciente del análisis tan correcto que hizo de la situación en esa guerra incivil que vivimos, cuyas consecuencias todavía estamos ¿Sabes, sufriendo. Antonio, que últimamente se lee mucho a Unamuno? Mucho. Está Una volviendo. película. Está volviendo, han hecho ya 3 películas en los últimos 5 años sobre Unamuno, pero que está volviendo a leerse mucho. Y entre los jóvenes. Eso es esperanzador, viendo lo que está pasando en España, ¿no? Pero lo interesante, para mí, es que en este pequeño discurso está la clave también de la salvación de Unamuno como persona para la historia y de su obra. Cuando sucede el alzamiento, Unamuno se pone de parte de los rebeldes y entrega 5.000 pesetas para el ejército de Mola. Yo, como soy de Salamanca, puedo deciros que mi abuelo, que era industrial allí, dio 82 pesetas, porque todos los días salía la lista en el periódico local. Don fulanito tanto, don fulanito tanto. Y ves la lista y da risa. Risa de llorar. Porque hay gente que da como Unamuno 5.000 pesetas, en fin, industrial, pequeño, mi abuelo, 82, pero hay gente que da 50 céntimos. Hay una señora que da una lata de sardinas. Hay un señor que da un paquete de tabaco. Y ahí se ve la fuerza que para Unamuno tenía esta rebelión, porque él pensaba que esto iba a ser pues como un pronunciamiento del siglo XIX. Es decir, vienen los militares y en 2 meses hacen limpieza y vuelve otra vez la República a funcionar. Y de hecho, parece ser que esa era la idea de algunos militares también. El propio Queipo de Llano y otros generales, incluido Franco, hasta finales e incluso primeros de agosto, al acabar sus arengas decían ¡Viva la República! ¿Qué pasó? Pues que la cosa fue cambiando a medida que la República resistía más de lo que se esperaba. Aquella entrada victoriosa en Madrid para celebrar la Navidad del 36 no resultó. Estaban segurísimos. Después de la caída de Toledo, del Alcázar, era clarísimo que se iban a celebrar, e incluso lo habían anunciado, habían llevado incluso víveres. Hay historias de algunos camiones que se quedaron parados en el Alto de los Leones que iban con víveres ya iban para la población. Fijaos lo que pasó, ¿no? Es decir, que Unamuno, con este discurso, se salva de esa primera metedura de pata, por así decir,
puesto que se enfrenta solemnemente en el sitio más sagrado que hay para él, que es la universidad, a los rebeldes. Y se lo dice claramente. Por eso hoy, es cierto, Unamuno siempre fue una persona contradictoria, cascarrabias, difícil, porque era muy difícil, pero hay un elemento de honradez, que es la que tenemos, yo diría, la honradez hispana, esa que está, por ejemplo, en Cervantes, en Quevedo, en los grandes que han marcado la historia de España, a pesar de lo que hayan sufrido o no. Y él, digamos que recupera, se integra o se injerta en esa rama de lo mejor que ha producido España y se salva ahí. Por eso había que quitar la hojarasca que se había acumulado ahí. No sé si lo sabéis, pero digamos el discurso que hasta ahora se conocía es el que hizo Gabriel Portillo, que en el año 41 recreó lo que pasó en el Paraninfo de una manera preciosa, porque es un discurso precioso, pero él no había estado allí. Él contó lo que había oído, lo que le habían contado, y lo publicó en el año 41. Y eso lo vio Hugh Thomas, el autor de el gran bestseller de la Guerra Civil Española, y pasó a España a través de la primera edición que se hizo en París, en el Ruedo Ibérico, con lo cual los españoles creían que esas eran las palabras de Unamuno. No, es muy bonito, yo lo publiqué, otros lo han publicado antes, entonces había que rectificarlo. Ahora, ¿por qué ahora? Porque hace un par de años se encontró el manuscrito de la crónica que hizo un señor que estaba presente, profesor de Derecho, que al llegar a su casa escribió en 3 cuartillas lo que había pasado. Bueno, pues el hijo de este señor encontró esto hace poco, relativamente poco, y se lo pasó a los biógrafos de Unamuno, los señores Gabaté, la señora y el señor Gabaté, que son los desde el punto de vista, digamos, los grandes hispanistas conocedores de Unamuno, y lo publicaron. Y yo lo he tomado de ellos y he añadido otra investigación que habrás visto, Antonio, que he hecho bastante profunda, sobre todo en la prensa de la época, para dar detalles de lo que se decía, porque se ha escrito mucha mitología sobre esto. De hecho, hay un libro que salió el año pasado que se titula Arqueología de un mito, de un historiador de Salamanca, que recoge todo lo que se ha dicho sobre este tema. Lo que yo hago es prácticamente recrear únicamente lo que pasó allí en estas 2 horas. Pero este señor da muchísima información sobre todo lo que hay, sobre todo lo que se ha publicado, incluso cosas que evidentemente son falsas, porque hay gente que ha hecho declaraciones erróneas. Yo estuve allí, vi esto y tal, y se sabe que no es correcto. Hay gente que ha inventado cosas, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que yo he querido ha sido poner en este libro exactamente y únicamente lo que pasó. Para eso recreó, evidentemente, el lugar, los hechos, las circunstancias de ese día y las personas que estaban en Salamanca en ese día. Entonces, yo creo que ahora sí que puedo dormir contento porque dentro de lo que hay sí que he reunido aquí toda la información. Sí, sí, es una obra muy completa, muy rigurosa, con datos históricos, no solamente con los testimonios las cartas de Unamuno, las propias cartas de Unamuno, se puede ver, y de Millán Astray, de todos los grandes que intervienen, y luego periodistas, todo, también la prensa recoge de dónde viene vencer, convencer, pero vencer no es convencer, de dónde viene, de dónde Unamuno le vino la idea. O sea, es completísimo este libro. Y no sé si Rafael, que también es un gran experto y le interesa mucho este tema. Bueno, yo no tengo evidentemente los conocimientos de Pollux. Le he dedicado unos cuantos artículos a Unamuno. Uno de ellos, 2 en el libro. Uno en Peregrinos del Absoluto, que son 12 semblanzas de místicos, e incluía un texto sobre Unamuno. Y luego publiqué otro en el Cultural, hablando precisamente de este incidente y de la película de Amenábar. Y yo, pues bueno, ahí varias cosas, según te escuchaba, me estaban dando unas ganas
terribles de leerte, ¿no? Tengo que conseguir tu libro y lo leeré con muchísimo interés. Pero luego, por ejemplo, hay versiones opuestas sobre lo que sucedió después del incidente. Por ejemplo, unos dicen que los legionarios querían linchar a Unamuno y que los falangistas le protegieron. Luego hay una imagen donde se ve cómo le estrecha la mano a Millán Astray a la salida del Paraninfo. Y luego, aunque en la película parece que vuelve a su casa de la calle Bordadores, creo, en coche, al parecer volvió caminando. Entonces, bueno, yo de todas estas cosas donde no hay... Yo, por cierto, mi padre, que era periodista y escritor, entrevistó a Millán Astray. Tu padre creo que era el corresponsal en Berlín, ¿no? No, mi padre era el Vicente Narbona, es el padre de Cristina Narbona. Ah. Y Vicente Narbona era primo hermano de mi padre. Y Ajá. mi padre era un escritor que tiene una calle en Córdoba, otra en Orihuela, que ya está olvidado, pero bueno, está en las enciclopedias, en la Wikipedia, y él escribía en el ABC, escribió pues, novelas realistas, que bueno, han caído un poco, y hizo muchas entrevistas, y entre otros entrevistó en la posguerra a Millán Astray. Y dice que, bueno, recordaba aquella entrevista como algo terrorífico, ¿no? Que la había recibido en su casa, que le había tenido que llamarle, por supuesto, mi general, arriba España, etcétera, ¿no? Más mi padre había luchado en el bando republicano, porque él nació en el año 11. Y se libró de represalias porque era muy amigo, entre otros, de Bobby de Glané, que era falangista. Ajá, ya. Y también de Rafael García Serrano. Entonces varios respondieron por él. Ya. Bueno, él estuvo de todas maneras oculto un año en una casa, luego salió al exterior y para darle el carnet de prensa le obligaron a hacerse censor. Durante 2-3 años tuvo que trabajar para demostrar su buena voluntad, ¿no? al régimen. Entonces, bueno, yo sé que las admiraba Vaya mucho. novela que tienes ahí con tu padre. Sí. Bueno, mi padre estuvo también... Mi padre entre el año 32 y el 36 estuvo en Berlín, así que imagínate todo lo que vivió. Lo cierto es que yo sé que mi padre admiraba muchísimo a Unamuno. Mi padre conoció a Manuel Machado, conoció a Pío Baroja, pero no a Unamuno, me parece. Y yo siempre pues, me he preguntado qué es lo que pasó realmente después, quién le protegió, cómo llegó a su casa, cómo se produjo. ¿Sobre esto has investigado, Paul? Sí. Hay dos versiones. La primera es que Unamuno, bueno, todo lo que pasa en esas dos fotos que se ven son dos, separadas por 2 o 3 segundos, un intervalo de 2 o 3 segundos, se ve que la gente que está gritando, entre ellos falangistas, no están gritando contra Unamuno, están cantando el Cara al Sol. Y el Cara al Sol lo inicia el propio Millán Astray, cuando le da la mano a Unamuno y le dice, a ver cuándo nos vemos, don Miguel. Y Unamuno le dice, cuando usted quiera. Dice un falangista que escribió, dice él esa noche lo que había visto, dice, antes de soltar la mano a Unamuno, ya empezó el propio Millán Astray, adelante muchachos, cara al sol. Entonces, se ve que están con la mano alzada y están gritando. Pero los gritos parece ser que ya se habían contra Unamuno, sucedieron en el propio Paraninfo. Pero dice el propio Millán Astray en el año 41, escribió lo que pasó aquel día con don Miguel. Y dice el mismo Millán Astray que una vez que le dijo a Unamuno que le diera el brazo a la señora de Franco y iban adelante, él se puso detrás de ellos. Y dice el propio Millán Astray, y creo que gracias a ello evité que los muchachos, los jóvenes, hicieran algo contra él. Entonces salen, hay unos, qué sé yo, 30 metros cuando están ya en la foto, y ahí ya no hay violencia contra Unamuno. Sería un poco ridículo que la hubiera si no la ha habido antes. Y lo que se ve es que son gritos de, pues eso, de exaltación a Millán Astray. Y Millán Astray se mete en el coche, donde ya ha entrado la señora de Franco, y se van. Y se van a 50 metros. O sea, porque el Palacio Episcopal, que era donde residía Franco, está 80 metros si quieres, pero quiero decir, está a un tiro de piedra. Entonces, lo que hace, ahí se ve en la foto. Perdona un momento, a ver si se ve la imagen. Sí, es muy famosa la imagen. Y la siguiente, que ya queda solo uno con el brazo levantado.
Sí, ahí está, ves que ya está, ahí Astray ya está dentro del coche. Ya está dentro. Se le ve el gorrillo militar, está entrando del coche. Bueno, entonces hay dos versiones. La primera, la tradicional en Salamanca, es que él fue en coche a su casa. Pero vamos a ver, ¿cómo fue en coche si la señora de Franco y Millán Astray ya se han ido? La única posibilidad, si eso fue verdad, es que ella llegara a casa medio minuto después y le dijera al chofer de la vuelta, coja un amuno y llévalo a casa. No era necesario, no era necesario. Y la otra versión la da el propio Millán Astray, que además dice, el que quiera que se lo pregunte a mi amigo Albéniz, el nieto, por otra parte, del señor Gallardón, ¿eh? que era un periodista de pro en aquel momento y estaba de aquella parte. Y dice Albéniz que él le había contado a Albéniz, a Astray, que después del acto, yendo por la calle, se encontró con don Miguel de Unamuno y le preguntó qué ha pasado. Es decir, que Albéniz no estaría en el acto. ¿Eh? Y le dijo, pues que llevaba 2 bombas y las he echado para que estallaran. Pero, o sea, se iba para su casa a pie. Por otra parte, Unamuno había ido a la universidad acompañado por el vicerrector, el señor Madruga, y su hija, Felisa. No creo que su hija le hubiera abandonado a su padre. ¿Sabes? Que hay diferentes versiones y la que menos sustancia creo que tiene es la del coche. Cabe la posibilidad de que fuera en coche, no lo sé. Pero que quiero decir que no fue en el momento en que Millán Astray se sube al coche, se ve perfectamente que el obispo y Unamuno se despiden de él. O sea, que el coche se va. ¿Ha vuelto el coche? Bueno, pues a lo mejor. De todos modos, desde ahí hasta la casa de Unamuno son 5 minutos. O sea, no hay un gran trayecto como para ir. Y tampoco hay peligro de que a Unamuno algún falangista le atacara y tal. Yo creo que Unamuno volvió a entrar en la universidad, saldría por la otra puerta, que era por la que había entrado la gente normal, ¿no? Y se iría para su casa, que era el camino que hacía todos los días. Yo no estaba allí. Bueno, y en tu libro, Pollux, hablas luego de los 3 meses más que vive Unamuno, cómo pasa estos, o como yo no lo he Sí, leído, pues no sé si también abordas esto, son 3 meses, ¿no? Más lo que vive, sí. ¿no? Hasta el 30, muere el 31 de octubre, son menos de 3 meses, ¿no? Yo no lo toco eso. Tengo un amigo en Salamanca que está trabajando en eso, va a sacar dentro de poco un libro. Se ha escrito mucho y sobre todo ha salido la película de Menchón, el documental de Menchón, que habréis visto, Sí. que además hace 3 meses él y Jambrina sacaron un libro con el mismo tema. Es decir, Menchón, que había escrito ya, que había hecho una película, la primera película de ficción sobre Unamuno, La Isla del Viento, que es el tiempo que Unamuno pasa en La Gomera, con un flashback a lo que pasa el 12 de octubre en el Paraninfo. Bueno, flashback, al contrario. Pero en fin, en la película de La Gomera se antepone o se pone ahí la historia del Paraninfo. Entonces Menchón, al que Unamuno le vuelve loco, después de hacer esa película quiso trabajar, pero dijo, no, esto yo voy a hacerlo ya no de ficción, sino históricamente. Entonces ha investigado muchísimo y ha hecho una película que salió, creo que la pusieron en la televisión española, creo que en mayo. O sea, ya está, se vio en las salas y luego la pusieron durante la pandemia, que de alguna manera sufrió mucho la película a cuenta de la pandemia. Y la teoría de Menchón es que los falangistas recuperan el cadáver de Unamuno después de de haber contribuido a asesinarlo. ¿Mm? De alguna manera, el último día, el 31 de diciembre, llega un falangista de Huelva y no se sabe lo que pasó, pero sale diciendo, yo no lo he matado, yo no lo he matado. Personalmente, yo creo que Unamuno no murió por mano de nadie. Era un señor enfermo, estaba mal, llevaba muy mal la ausencia de su mujer que había muerto 2 años antes, pero muy mal, ¿eh? De verdad. Y yo creo que sus males son los que se lo llevaron. Pero la tesis de Menchón es que hay documentos que si tiras de ellos sí que puedes, y él achaca esto a la falange.
El libro que ha hecho con Jambrina también abunda en esto, pero sinceramente yo creo que cuando uno escribe historia o el documento es incontrovertible o no se puede, se pueden abrir caminos de investigación, ¿no? Pero claramente no se puede afirmar que Unamuno fuera ejecutado de una u otra manera. ¿Qué pasó entre el 12 de octubre? Bueno, al día siguiente Unamuno, el día 13, va al casino y creo que esa misma noche va al casino la misma tarde del día 12 y lo abuchean sus propios consocios. Al día siguiente, el ayuntamiento, él era concejal, lo destituye. 2 días después, los mismos que estaban en el Paraninfo y algunos alumnos suyos, que luego después han hecho muchos méritos, por ejemplo, García Blanco, que hizo sus obras completas, y otros profesores, firman, todo el claustro firma, y naturalmente pidiendo que Franco le quite ese cargo de rector vitalicio que le había puesto después de habérselo quitado la República, que se lo había dado 3 años antes. O sea, ahí ha habido mucho manejo y a Unamuno se le pone a la puerta un guardia, con orden de que si sale lo siga y que si se sube a un automóvil dispare contra él. Eso es cierto. Lo dice el propio Unamuno, lo dice su hija, se sabe. Y algún dominico, porque él iba mucho tenía mucha relación con los dominicos, o sea que eso se sabe. Lo pasó muy mal. Unamuno no creía que iba a morir y se puso a escribir un libro sobre la Revolución Española y la guerra. Él lo llamaba esas notas que existen. Hay unos 20 folios en esas notas, son interesantísimas. Claro, solo uno como él podía escribir el libro a partir de ahí. Son como prontuarios, ¿no? Para escribir un libro. Y él tenía que es el resentimiento de la vida, ¿no? Algo el resentimiento trágico de la vida, trágico de la vida. como parodia al sentimiento trágico de la vida, que era su gran libro, digamos, ideológico, ¿no? Entonces, estas notas se han editado, las han editado los señores Gabaté hace poco, una buenísima edición. Creo que la primera vez los publicó ABC, hará unos 20 o 25 años, y luego salió una edición muy buena, pero hecha un poco deprisa, y los señores Gabaté ya lo que puede verse a partir de esas notas está ahí. ¿Qué pasa? Que ahí no hay datos biográficos suficientes para decir esto, pero lo que sí sabemos es que en esos 2 meses y medio que le quedan de vida se ve que es un hombre ya desesperado. ¿Por qué? Pues porque todo lo que él había intentado por aquello que él considera lo más humano, que es la palabra, no funciona. No le dejan escribir ya. No puede escribir. Hay algunas cartas que se conservan de esa época que no llegaron a ningún sitio. Hay un falangista que se quedó con 2, que luego las sacó, largas, en las que él, en fin, critica abiertamente. Las cartas iban abiertas, porque la censura las requería que fueran abiertas. Hace unos meses yo encontré en internet el sobre de una de ellas dirigida a una señora en Italia, el sobre sin pegar, o sea, perfectamente franqueado, dirección y todo, y la carta se ha vendido por otra parte. Hay muchas cartas que se venden en internet, se subastan, ¿no? Entonces, es un hombre desesperado porque nadie le escucha. Él escribe una carta al director del ABC de Sevilla poniéndole a parir por una noticia que han dado que a él no le ha gustado. El otro se revuelve y le contesta mal, pero esta carta tampoco se publicó. Todo esto que estoy contando es muy a posteriori. Entonces, sí, era un hombre que había perdido su posición en el mundo, y yo creo que eso también contribuyó a meterle en esta desesperación y, como bien dijo el primer ministro de Asuntos Exteriores de Franco, que duró 2 meses y se fue otra vez, era el embajador en Varsovia, y en febrero se escapó, consiguió pasar la frontera y escapar, dijo: creo que Unamuno se fue muy contento de salir de este loquero. Así lo dice él. Y es cierto que... Tu libro se circunscribe entonces al incidente, nada más. Sí, solo. Lo que pasa es que lo sitúo tanto temporal como espacialmente
porque lo que me interesa es el drama de ese momento. Después, naturalmente, yo puedo creer, vamos, sé lo que pasó por lo que he leído, pero digamos que ya se escapa de... Y fíjate, al fin y al cabo, ¿cuánto da esto? Han salido 200 páginas. Porque el primero no llegaba, o eran 100, ¿no? Pero ya he querido dar esto que decías tú, Antonio. Por ejemplo, ¿de dónde viene lo de vencer? Sabéis que Unamuno era muy amigo de los juegos de palabras y tal, ¿no? Por lo que yo he encontrado, y gracias a un amigo que me lo dijo, dice, oye, en Víctor Hugo hay algo, tal. Unamuno había leído todo a los 18 años. Prácticamente no se le escapaba nada. Ya sabía francés desde niño, porque había escuchado a su padre, y es probable que hubiera leído Los Miserables a los 12 o 14 años. Y ahí ya hay un juego de palabras con el vencer y el no convencer. Y a partir de ahí hago la lista, no sé si doy 40 o 50 casos, en los que gente importante, entre ellos Unamuno, ya en los años 20, utilizaban este juego de palabras convencer y no convencer. Con lo cual quiere decir que en el año 36 era banal jugar con estos dos verbos. O sea, a la gente le sonaba, ¿no? No es un invento genial, ¿no? Como hemos visto a veces que se presenta Unamuno como el gran creador de paradojas. Bueno, a veces no. A veces sí, pero a veces no. En fin, tenía que contestar así. Me hiciste una pregunta al principio. Yo hice latín, y una de los nombres más bonitos, pero te estoy hablando de los 11 años, en los programas antiguos, ¿no? Que más me gustaba era el nombre de Pollux, con una L y acento en la O, que es como se hace en español. Y mi amigo del alma, que era teatrero, que estuvo en Los Goliardos, en fin, que creó el Teatro de la Estrella en Valencia, Gabriel Fariza, era Castor. Ayer tuve la suerte de hablar con un amigo al que no oía desde hace 60 años. ¿Os dais cuenta lo que estoy diciendo? Pero gracias a un programa como este que tiene Assumpta Serna para su escuela de cine, este chico me vio, y esta tarde hemos podido estar hablando un rato precisamente sobre esto, porque él se acordaba perfectamente de Castor y Pollux, que éramos este amigo que murió hace 2 años y yo. Entonces, claro, mis padres en aquel tiempo no se podía poner a uno Pollux, ni Zeus, ni cosas de esas, ¿no? Pero yo quería mantener ese nombre, por lo eufónico, lo bonito. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo aterrizo en el 74 en Australia. Y no sé si lo sabéis, pero en los países anglosajones, puedes tener 2 nombres, pero solo un apellido. O sea, lo usual, puedes tener el primer nombre Peter, luego W, lo que sea, que es el segundo nombre, y luego un apellido. No tiene que ser ni del padre ni de la madre, como en castellano. Puede ser. Entonces, claro, mi padre se llamaba Esteban y me pusieron Esteban. Entonces, si tú dices eso en inglés, Esteban todavía, Stephen, pero Hernández Núñez, mi padre es Hernández, mi madre es Núñez, Hernández Núñez era un poco largo y tal. Entonces, se iba a perder Núñez. Y yo dije que no. Entonces lo fundí y por eso figuro Hernúñez. Y cuando pedí el pasaporte, vamos, me hice ciudadano, esto, me consintieron legalmente allí. Tú, en español no, ¿eh? En España puedes cambiar el nombre lo que te dé la gana. Ahora, pero el apellido es intocable. Eso es lo que una ley de 1860 y algo dice. Entonces yo, figura en mi pasaporte australiano. Cuando voy a España, desde el año 90 o así, me lo aceptaron, Pollux, pero no Hernúñez. O sea, legalmente en mi carné español pone Pollux Hernández Núñez. Menuda historia, para también escribir un relato. Y una cosa que te quería yo preguntar, y es por la relación de Unamuno con Falange, porque yo sé que José Antonio conocía a Unamuno, de hecho hablaron brevemente y están recogidas sus palabras. José Antonio admiraba mucho a Unamuno, igual que admiraba mucho a Ortega, y Unamuno acudió a un mitin de Falange. Eso provocó un pequeño escándalo
y luego, pues bueno, Unamuno decía de José Antonio que era un chico muy agradable y que no le pegaba el papel en el que se había metido, el papel de líder fascista, sino que más bien era un político conservador. Y es cierto, bueno, que Unamuno hay un momento en que se siente pues atraído por algo de la nebulosa falangista, ¿no? Por el lado patriótico, etcétera. ¿Sobre este tema has investigado tú? Sí, bueno, conozco bastante bien esto porque pertenece a la biografía de Unamuno. ¿Qué es lo que pasa? Unamuno está en contra del fascismo, como él llama el fascismo. Entonces, todo lo que huele a fascismo no lo quiere ni ver. Pero ¿qué pasa? Unamuno es muy conservador, aunque era anti-Requeté, pero es muy conservador. Quiere que se conserven los valores tradicionales españoles, lo que él llama el cristianismo occidental, en fin. ¿Y qué pasa? Que algunos de esos valores los defiende Falange. Siempre pasa lo mismo. Qué bonita sería la Falange si hiciera lo que nosotros queremos, ¿no? Por un lado, él se había enfrentado, como sabéis, y había sido víctima de las calorías excesivas de su padre, del Primo de Rivera, y admiraba al hijo porque era una persona muy cultivada, muy educada, y de manera que, creo que fue en febrero del 35, cuando Falange convoca en Salamanca un mitin nacional, Falange de las Jons. Y ahí van los cabecillas de Falange y de las Jons, se reúnen en Salamanca y viene Mazas, el padre de Ferlosio, y José Antonio. Y a través del falangista local, Francisco Bravo, que conocía perfectamente a Unamuno, le piden si pueden ir a verlo. Pues claro, que vengan a verme. Y van a su casa. Él lo recibe en la casa misma donde él moriría. 2 años después, lo reciben. Y están allí hablando hora y media o así. Al principio parece ser que fue un poco tenso, porque Unamuno se había, explayado en contra de todos los movimientos. A los nazis los había puesto, digamos, a Hitler de todo, a Mussolini igual, ¿no? Entonces, él veía que Falange estaba copiando modas delicuescentes, ¿no? Que no iban a ninguna parte y que iban a imponer o que querían imponer en España algo que no era español. Entonces, o que a él le parecía que no era lo correcto. Entonces, lo que luego le critican al día siguiente es que al acabar esa reunión le dicen, ¿y qué pasa ahora? Y dice, pues ahora vamos al Teatro Bretón porque vamos a dar allí un meeting. ¿Se viene usted? Pues ahora mismo. Y hay una frase que no sé si es apócrifa, que le dice, sí, voy a dar yo una conferencia, sería José Antonio, creo que hablaron más, y hay un comentario que Unamuno dice, a las 8 una conferencia, voy para allá. En Salamanca a esa hora, si no das una conferencia, te la dan. Ese comentario parece que hizo. Entonces, él estuvo allí y además, al acabar, había una cena y le invitan a ir a la cena. Y ahora no me acuerdo quién, creo que era el Francisco Bravo luego, escribió algo sobre eso, criticándole por tacaño, porque Unamuno, si había que comer gratis, se apuntaba siempre. Y entonces parece ser que ese día abusó de las angulas. Era febrero, había todavía angulas, no serían tan caras como ahora. Es decir, que él, de alguna manera, participó por eso luego le criticaron mucho las izquierdas, muchísimo, por esa reunión. Y él se defendió diciendo, yo tengo que escuchar a todo el mundo, y especialmente a la gente joven que viene con ideas y tal. Claro, ahora es muy fácil criticar eso, porque no sabe, o sea, los que estaban en ese momento no sabían lo que iba a pasar el año siguiente. Nosotros ahora, retrospectivamente, sabemos todo lo que dio de sí, no solo aquella reunión, sino todo lo que siguió. Cuando detienen a José Antonio en Alicante, no sé si, porque estas cosas no se hablan mucho, no sé si lo sabéis, poco después de primeros de octubre, porque sabéis que Franco se instala el 1 de octubre en el Palacio Episcopal de Salamanca.
Y hay una movida que no quiere nadie, ni los republicanos, ni la República, ni Franco, pero que a lo mejor hubiera cambiado la historia. Y es que José Antonio se ofrece Sí, a dejar a su hermana y a su hermano en Alicante como rehenes si le dejan ir a Salamanca a parlamentar con Franco. sí, sí. Qué bonito, porque eso podría haber sido el fin de todo o la reconducción de algo. Pero ¿qué es lo que pasó? Que a Franco no le interesaba. No le interesaba, ya que ya era el caudillo, el generalísimo, que viniera alguien a hacerle sombra, además civil. Pero además, Luego se José lo fue Antonio, cargando. Le hicieron un gran favor, le hicieron un gran favor los republicanos. José Antonio propuso un gobierno de concertación donde había figuras socialistas moderados, no sé, Ignacio Prieto y Diego Sí. Martínez Barrio, por otro lado. Y bueno, desde luego los primos de Rivera deberían tener cierto encanto. Mi padre tuvo cierta amistad con Pilar, primo, Ah, y tenemos, porque mi padre publicó en los años 60 un artículo sobre José Antonio diciendo que si hubiera vivido habría evolucionado hacia posiciones democráticas. mm, Y bueno, pues le publicaron el artículo, curiosamente, y eso desató un montón de gente que empezó a insultarle. Desde la revista Fuerza Nueva, que entonces ya existía, pues publicaron un artículo poniendo a mi padre a parir e incluso, pues bueno, pues hubo más ataques y los ataques se pararon cuando Pilar Primo de Rivera publicó un artículo en el ABC defendiendo el de mi padre, el artículo de mi mm, padre. Y nos envió las obras completas, que las tengo yo aquí detrás, para Rafael Narbona por la comprensión del pensamiento de mi hermano. Y mm. yo entiendo que Unamuno y José Antonio pues sintonizaran un poquito, sobre todo a nivel personal, Sí, sí, más sí. y luego Mm. sí por la parte conservadora. ¿Piensas seguir investigando sobre Unamuno? ¿Vas a hacer más cosas sobre...? No, bueno, como ha dicho Antonio, acabo, que me he tirado 3 años, gracias al confinamiento pude avanzar más. He sacado las cartas entre los Machado y Unamuno. ¿Mm? Eso se publicó, salió de imprenta en abril, creo, marzo-abril. Si lo hubiera sabido, te habría invitado porque hicimos hace 2 domingos la presentación en Madrid. Y, en fin, estas cosas que ahora te lo digo, pero ya no sirve, ¿no? Eh, eh, eso me ha tirado, ya te digo, unos 3 años de intensísimo trabajo, pero en fin, estoy contento porque ya no se puede decir más sobre la relación entre estos tres grandes hombres. Y digo tres porque Manuel es tan importante como Antonio o como Miguel desde cualquier punto de vista. Lo que pasa es que tuvo la mala suerte de estar en Burgos el día 17 de julio, sin querer. Entonces, le han dado por todas partes, los unos y los otros, con H. Eh, entonces, voy a seguir, bueno, estoy ahora con una cosa que no tiene mucho que ver, pero creo que sí. Eh, como sabéis, tras la muerte de Unamuno, su memoria sufrió muchísimo, porque unos creyeron que había muerto ateo, otros que había muerto rojo, y en esa época, pues, ser amigo de Unamuno, de hecho, es probable que Manuel, en sus últimos años, ya cuando andaba con esa depresión y tal, durante la Guerra Mundial, ¿no? Es probable que quemara cosas que tenía en casa porque tuviera miedo de que se lo cogieran y tal. En fin, de hecho, las cartas de Unamuno a los Machado, creo que publican en total 6, pero tiene que haber habido unas 30. Unas se perderían en casa de Manuel, porque hay una cosa que hay que saber. Cuando Manuel vuelve a Madrid desde Burgos, los republicanos habían puesto un guardia en la puerta de su casa y no se había tocado ni un papel. Y eso que muchos decían que se había fascistizado, ¿no? Entonces lo encontró todo allí. ¿Por qué estas cartas no están? Solo han aparecido 2, pues probablemente porque su viuda luego es cierto que dio parte al archivo de Burgos, donde están estas 2 de las que hablo, pero dio también a los sobrinos que estaban en Chile, pero que lo vendieron todo hace poco a Caja Sur y ahí no hay nada de Unamuno. O sea que algo falta. Eso lo de Manuel. Y lo de Antonio, es muy probable que aquella maletita que llevaba Antonio cuando se acercaba a los Pirineos al escapar de España, ahí seguramente iban las cartas de Guiomar y las cartas de Unamuno. Porque a él, o sea, Antonio adoraba a Unamuno, lo tenía una especie ahí de gurú
y es difícil pensar que las abandonara en Madrid. O sea, él se las llevó, estoy seguro, igual que las de Guiomar. Lo que pasa es que la víspera, antes de pasar la frontera, en la última masía en la que estuvieron refugiados para pasar ya al día siguiente, él encomendó a la señora de la masía que le guardara la maletita esta. La señora, por lo que sabemos, le dijo que no. No sabemos si porque no quería la responsabilidad de guardar aquello o porque temía despojar de lo último que tenía a este hombre. Lo que sabemos es que entre esa masía y la frontera, cuando ya no llevaban nada encima, acabaría la maletilla esa en alguna cuneta y ya cuando pasaron no llevaban nada. Entonces las cartas de Unamuno se han perdido. Yo sigo atento a estas cosas porque a lo mejor surge algo por aquí o por allá, pero es muy difícil. Entonces, ¿qué pasó? Que al ser, y me enrollo mucho, al ser tan difícil hablar de Unamuno en España, no se hizo nada hasta finales de los años 50, cuando un periodista vallisoletano en Salamanca empezó a preguntar a la gente, hombre, y Unamuno y tal, y empezó a reunir cosas, y en el año 64 sacó la primera biografía de Unamuno. Emilio Salcedo se llama este señor. Lo que él no sabía es que Federico de Onís, que había sido alumno de Unamuno y que estaba ya en Estados Unidos, no es que no fuera un exiliado republicano, este ya estaba allí en Texas, en Austin, dando clase, tuvo una alumna a la que inculcó un poco el interés por Unamuno, y esta mujer, después de acabar sus estudios, cuando ya era profesora, se puso a trabajar sobre Unamuno y consiguió medio año sabático y se vino a España, estuvo en Salamanca, en Bilbao y en Madrid, y buscando los archivos y los periódicos, y escribió la primera biografía que existe de Unamuno, la verdadera primera biografía. Barea había escrito un librito sobre Unamuno, su pensamiento, otros habían escrito, pero una verdadera biografía con fotografías y todo es la de la señora Margaret Rudd. Esta señora se vino a Estados Unidos y la hizo. Es una pena saber que en estos 80 años o 70 nadie se ha ocupado de esta señora. Uno de ellos, de los que se han ocupado hace 2 años, fue precisamente Menchón. Al hacer su película, dio con esto y vio ahí pues cosas que nadie sabía o que no estaban claras, ¿no? Y entonces él escribió un artículo. ¿Y cómo este libro está sin traducir? Bueno, pues hace unos meses la Universidad de Salamanca me ha pedido que lo traduzca y en eso estoy. Seguramente saldrá dentro de un año, saldrá pues un libro sólido, ¿eh? Sí. Se ha parado, tu imagen se ha quedado congelada un poco, debe hacer frío ahí en Bélgica, pero se te oye perfectamente. Yo me veo y me muevo, pero no sé cómo. Nosotros vemos que se ha parado la imagen un poco. Congelada. Pero bueno, pero te oímos perfectamente. Podríamos estar hablando muchas horas más de Unamuno, de los Machado, de tus obras. Ahora sí, ahora ya se ve bien, ahora está bien, se ve el movimiento. Lo siento. Perfecto. No, se ha parado, pero un breve momento. Y te decía que podríamos estar mucho más tiempo con tus obras. Ya hablaremos del conjunto de tus obras, Eurolito, Mujeres y Monstruos y todos, y además de tu labor también como director de teatro, como traductor. Pero la hora ya se ha echado encima, llevamos más de 60 minutos, ¿no? Y Rafael Narbona, también muchísimas gracias por estar. Paulus, un abrazo. Y yo me quedo con lo que exactamente dijo Unamuno. Vencer no es convencer y conquistar no es convertir. Y es una defensa de la inteligencia, de los valores realmente, de la libre crítica y de la libertad, que merecen que queden todos los españoles y estén siempre pendientes de ese discurso, que creo que también es consciente el propio Unamuno de que lo dio para salvar sus errores, su candidez ante el apoyo tan precipitado del levantamiento. Porque él mismo lo dice en sus cartas finales, ¿no? Pueblos reconoce que fue muy cándido al dar su apoyo al levantamiento. Y
aunque no sé si yo para terminar, si Polus tienes tú la última palabra para terminar ya, antes de tener la grabación. Y no os vayáis, cuando detenga la grabación, no os vayáis y ya nos despedimos fuera de grabación. Quedamos para Vale. otra. Bueno, solo tengo que decir muchísimas gracias, Antonio, porque haces estas cosas, que además fue así salido del aire, de pronto dijiste, oye, que estás por ahí, venga, vamos a hablar. Gracias por haber traído a Rafael, al que no conocía, pero ya puedo situar de alguna manera, sobre todo por esos gustos comunes que tenemos, sea de Tintín o de admiración a gente. Si yo estuviera en Madrid, te presentaría a Luis Alberto, pero como no estoy, a través de tu encuadernador consíguelo, porque de verdad que te va a merecer la pena. Y nada, muchas gracias de verdad por dejarme hablar de Unamuno, aunque me enrollo demasiado, lo reconozco. Gracias a ti, Paulus, y tendremos ocasión de hablar más. Y, por supuesto, uno de los fines de los encuentros es que os pongáis en contacto. Y por eso el iba a experto de pedirte un Cuenca. correo electrónico. Ahora te pido yo también, intercambiamos direcciones. Ha sido un placer escucharte y la verdad que ha sido, he aprendido muchísimo, muy enriquecedor. Y por cierto, eres director, pero también algo de actor, ¿no? Porque la lectura que has hecho ha sido espléndida. Yo Es imagino que maestro también de has actuado, actores. ¿no? Porque además tienes una Estoy voz. metido también en el teatro. Sí. Y parecías un amuno. Yo digo, este es un amuno, ¿no? Así que ha sido un Muchísimas Muy lujo. gracias. bien. Muchísimas gracias a los dos y detengo la grabación. Vale.